El hambre tiene un sonido. No es solo el retumbar vacío del estómago, sino el sonido de pasos vacilantes en calles desiertas, de voces apagadas en las colas para comprar comida y de puertas que se cierran de golpe por la desesperación. Sofía, una joven madre de 2 hijos, vive este escenario cada día en una pequeña ciudad devastada por la crisis económica. Las estanterías de las tiendas están vacías, y lo poco que queda tiene un precio desorbitado. Trabajo de sol a sol, y aún así no puedo comprar lo suficiente para alimentar a mis hijos, dice, sosteniendo una barra de pan que cuesta el equivalente a toda una semana de trabajo. Te pregunto, ¿qué te parece la realidad de Sofía? Puede que tú no vivas la realidad de Sofía, pero esta realidad es cada vez más común para muchas personas en todo el mundo. Si observamos detenidamente lo que está sucediendo en el mundo actual, más concretamente lo que le está sucediendo a Sofía, este es uno de los mensajes que revelan los jinetes del Apocalipsis, más concretamente a los heraldos del caballo negro del Apocalipsis, descrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 6. Llevando una balanza en la mano, el jinete anuncia tiempos de escasez y desigualdad extrema, en los que el precio de lo básico se hace inasequible para muchos. Pero Sofía no es solo una víctima, es un reflejo de la lucha de millones de personas, un símbolo de un mundo en el que los signos proféticos parecen cada vez más presentes. Los 4 jinetes del Apocalipsis, conquista, guerra, hambre y muerte, no son solo figuras de un texto antiguo. Sus sombras se ciernen sobre la humanidad, con ecos en las crisis mundiales, económicas y sociales que conforman nuestro tiempo. Imagina un escenario en el que cada decisión política, cada conflicto y cada crisis económica contribuyan a acelerar aún más los pasos de estos 4 jinetes que ya se dirigen hacia nosotros. ¿Está usted preparado? Los 4 jinetes del Apocalipsis, aunque descritos hace milenios, siguen teniendo eco en un mundo lleno de tensiones e incertidumbres. Cada jinete representa una realidad que puede percibirse en nuestra sociedad moderna, desde conflictos globales hasta crisis económicas y humanitarias. Empecemos por el caballo blanco, a menudo interpretado como representación de la conquista y el poder mundial. En el mundo actual, vemos pruebas de esta figura en los crecientes esfuerzos por la hegemonía y el control políticos. En 2022, por ejemplo, los conflictos entre las principales potencias mundiales intensificaron los debates sobre la soberanía, las alianzas internacionales y el futuro de las democracias. La expansión de la influencia a través de la falsa paz, tratados o acuerdos que enmascaran intenciones autoritarias, puede compararse con el simbolismo de este caballero. También podemos observar cómo los líderes mundiales, en busca de reconocimiento y dominio, utilizan estrategias sutiles para consolidar su poder. El caballo rojo, por su parte, se asocia con la guerra y el derramamiento de sangre, la escala de violencia en regiones como Oriente Próximo, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y las crecientes tensiones entre potencias nucleares reflejan la sombra de este jinete. Estos acontecimientos, además de causar sufrimiento humano, demuestran la fragilidad de las relaciones internacionales y la incapacidad de muchos gobiernos para establecer la paz. En 2023, el número de personas desplazadas por conflictos alcanzó un máximo histórico de más de 110 millones, según la ONU. Cada una de estas personas desplazadas representa una historia de dolor y pérdida,
que muestra cómo la guerra sigue moldeando la experiencia humana de maneras profundas. A continuación, llegamos al caballo negro, que simboliza el hambre y el colapso económico. Se calcula que en 2022 el hambre extrema afectó a 258 millones de personas en 58 países, según datos de la FAO. El aumento de la inflación mundial ha disparado el coste de los alimentos y el combustible, creando un escenario en el que las necesidades básicas se vuelven inalcanzables para muchos. En los países en desarrollo, familias enteras se enfrentan a decisiones difíciles entre comprar alimentos o pagar otras necesidades esenciales, como medicamentos o educación. Como se describe en Apocalipsis 6:6, donde el precio de artículos esenciales como el trigo y la cebada se mide en jornales. Estos desafíos económicos son un anticipo del impacto de este jinete. Esta desigualdad es un recordatorio de la vulnerabilidad de los sistemas económicos que priorizan el beneficio sobre el bienestar colectivo. Por último, el caballo pálido, que trae la muerte y la enfermedad, puede asociarse a las crisis sanitarias de nuestro tiempo. La pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2022 ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas sanitarios mundiales, mientras que enfermedades como la malaria, el cólera y el dengue siguen devastando regiones vulnerables. Además, el cambio climático agrava estas crisis, contribuyendo a la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos como la fiebre del Nilo Occidental y el virus Zika. En 2021, la Organización Mundial de la Salud informó de un aumento significativo de las muertes relacionadas con enfermedades prevenibles, lo que pone de manifiesto la disparidad en el acceso a la sanidad y a las infraestructuras médicas. Estos desafíos se ven exacerbados por políticas públicas inadecuadas, que dejan a poblaciones enteras sin el apoyo adecuado. Estos jinetes no solo simbolizan la destrucción, sino que también sirven de advertencia. Estamos en un mundo interconectado, en el que las decisiones individuales y colectivas determinan el futuro. La responsabilidad de comprender estas señales y actuar con sensatez está en nuestras manos. Los signos apocalípticos descritos en las Sagradas Escrituras no son meros relatos de advertencia, sino proyecciones de acontecimientos que desafiarán a la humanidad a un nivel profundo. Estos signos trascienden los contextos históricos y culturales, manifestándose cada vez más en los aspectos económicos, sociales y espirituales de la vida moderna. Uno de los signos más alarmantes es la hambruna mundial, la escasez de alimentos descrita en Apocalipsis 6:6, donde se necesitará un día entero de trabajo para comprar alimentos básicos. Parece inquietantemente similar a las realidades de algunas regiones hoy en día. En países como Yemen y Somalia, millones de personas se enfrentan a una grave desnutrición debido a las prolongadas guerras y al cambio climático. Estos acontecimientos muestran cómo los factores externos, como los desastres naturales y los conflictos, siguen exacerbando las crisis alimentarias que afectan a las poblaciones vulnerables. Otra clara señal apocalíptica es la creciente desigualdad. Mientras una parte importante de la población mundial lucha por satisfacer sus necesidades básicas, una élite económica acumula riqueza a un ritmo vertiginoso. Informes recientes indican que el 1% de las personas más ricas posee casi la mitad de la riqueza mundial. Este abismo social refleja los efectos del caballo negro,
que simboliza un sistema en el que unos pocos disfrutan del lujo mientras la mayoría apenas puede sobrevivir. Además, el avance de las enfermedades sigue cumpliendo el simbolismo del caballo pálido. A pesar de los avances científicos, viejas y nuevas epidemias siguen amenazando a la humanidad. Por ejemplo, en 2021, los brotes de cólera y sarampión siguieron devastando comunidades marginadas, mientras que la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de los sistemas sanitarios mundiales. Estos episodios demuestran que, aunque podemos controlar algunos aspectos de la naturaleza, ésta sigue conservando un poder incontrolable sobre nuestras vidas. Los conflictos armados también coinciden con la llegada del caballo rojo, que trae consigo la guerra y la violencia desenfrenadas. Desde las batallas regionales hasta las tensiones globales, la humanidad sigue atrapada en ciclos interminables de derramamiento de sangre. La guerra en Ucrania y los conflictos en Oriente Medio son claros ejemplos de cómo estos acontecimientos moldean vidas, desplazan comunidades y crean oleadas de sufrimiento que se extienden a lo largo de generaciones. Aunque estas señales son alarmantes, también llevan un mensaje de preparación y resistencia espiritual. En lugar de sucumbir a la desesperación, las Escrituras animan a los creyentes a reconocer los tiempos y acudir a la fe como fuente de fortaleza. En el libro de Mateo, capítulo 24, Jesús describe los signos de los últimos tiempos y advierte: «Velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor». Esta advertencia es una invitación a reflexionar y a estar preparados. En medio de los signos de un mundo cada vez más convulso, el mensaje central de las Escrituras es claro: hay esperanza para los que confían en Dios. A pesar de las adversidades descritas por los cuatro jinetes, la Biblia ofrece una perspectiva de redención y renovación que trasciende los desafíos del presente. Esta esperanza se fundamenta en la promesa de que Dios tiene el control, incluso ante las crisis más devastadoras. En el Salmo 46, versículos 1 a 3, se nos recuerda: Dios es nuestro refugio y fortaleza, un auxilio muy presente en la angustia. Por eso no temeremos, aunque se estremezca la tierra y tiemblen los montes en el corazón del mar. Este pasaje subraya la fidelidad de Dios en tiempos de incertidumbre, animando a los creyentes a mantenerse firmes. Una de las formas más impactantes de encontrar esperanza es a través de la oración y la comunión con Dios. En tiempos de crisis, la oración no solo es un refugio espiritual, sino también una fuente de fuerzas renovadas. Filipenses 4, 6 a 7 nos aconseja: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta promesa de paz es un poderoso recordatorio de que la fe puede vencer al miedo. Además, las Escrituras nos llaman a actuar con compasión y solidaridad. En Mateo 25, 35 a 40, Jesús enseña que servir a los necesitados es lo mismo que servirle a Él. En tiempos de dificultad, tender la mano al prójimo es una expresión práctica de esperanza y amor. Este enfoque activo de la fe no solo transforma vidas, sino que también fortalece las comunidades, creando una red de apoyo que refleja el corazón de Dios. Otro aspecto vital de este mensaje de esperanza es la certeza de la victoria final de Cristo. El libro del Apocalipsis, aunque lleno de imágenes de juicio, culmina en una gloriosa visión de restauración. En Apocalipsis 21:4 leemos: «Enjugará toda lágrima de sus ojos,
Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque el antiguo orden ha pasado. Esta promesa apunta a un futuro en el que el sufrimiento será sustituido por la plenitud de la presencia divina. Mientras los signos de los tiempos pueden parecer abrumadores, el mensaje de la fe ofrece un contrapunto esencial. Nos invita a vivir con valentía, compasión y confianza en un Dios que no solo conoce el futuro, sino que camina junto a sus hijos en cada paso del camino.